complicado, pero después ya usted fue haciendo ahí los cálculos poco a poco y ya no resultó tan complicado, ¿verdad? Ya no resultó tan complicado. Entonces, pues bueno, vamos a seguir trabajando, un poquito con algunos problemas de hidrodinámica. ¿Sí? ¿Le parece bien? Sí. Entonces, pues bueno, vamos a plantear algunos problemas que vamos a ir resolviendo en conjunto. ¿Okay? Sí. Y bueno, para esto es importante mencionar que hay también un principio que es fundamental. Esta podría ser como algo así como la proposición 33, que le podemos llamar principio de Arquímedes. ¿Sí? Arquímedes, que fue un gran matemático griego y que descubrió por sí solo una propiedad muy interesante, que es la densidad, maestra. Sí. Pero no solo eso, no solo descubrió la densidad Arquímedes, sino que Arquímedes, por ejemplo, a través de su descubrimiento de la densidad, hoy en día entendemos por qué los barcos flotan, por qué los aviones pueden volar. Un principio importantísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué escribió Arquímedes? Bueno, pues esencialmente escribió que un cuerpo completamente o parcialmente sumergido en un fluido. Recordemos que un fluido puede ser un líquido o también puede ser un gas, ¿verdad? Entonces, sí. Cuerpo completamente o parcialmente sumergido en un fluido sufre un empuje ascendente, ¿sí? Originado por una fuerza igual, vamos a escribirlo aquí, por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. Entonces se puede considerar que la fuerza de empuje ascendente ¿sí? Que la fuerza de empuje ascendente actúa verticalmente. Actúa aquí lo escribí mal, verticalmente. Hacia arriba. A través del centro de gravedad del fluido desplazado. Y este principio que se escribe no de manera tan simple, la verdad, es el principio que explica, maestra, dos concepciones que son hoy en día fundamentales en la vida. Uno es el funcionamiento de un barco, ¿sí? Porque el barco no se hunde. Y segundo, el funcionamiento de un avión, porque el avión tampoco cae, ¿sí? Así de interesante, de importante es este principio que escribió Arquímedes en la época griega, ¿sí? Es Arquímedes el que lo escribió, es Arquímedes el que tiene este mérito, y entonces Arquímedes descubrió que en cierta medida
la fuerza de empuje, pues es igual al peso del fluido desplazado. Al peso del fluido desplazado. ¿Sí? Eso es lo que descubrió el gran Aristóteles. ¿Sí? Eso es lo que descubrió el gran Aristóteles. Perdón, el gran Arquímedes. Entonces, observemos que hay varios personajes que han contribuido. Contribuyó Arquímedes, contribuyó Bernoulli, contribuyó Pascal, ¿verdad? Ya hemos hablado de la contribución de Pascal. Y hay otros físicos más que van a tener también una contribución importante. Bueno, entonces vamos a resolver un ejercicio, pequeño problema, que sería el ejercicio 34. ¿Vamos bien hasta aquí, maestra? Sí, todo bien. Muchas gracias. El problema dice entonces lo siguiente. El problema dice lo siguiente. Un dique de una presa contiene un lago de 8 kilómetros cuadrados. De 8 kilómetros cuadrados. Detrás de él, justamente detrás del dique, el lago tiene 12 metros de profundidad. 12 metros de profundidad. Entonces preguntamos nosotros, bueno, inciso A, ¿cuál es la presión del agua en la base del dique? Inciso B, ¿cuál es la presión en un punto a 3 metros abajo tomado desde la superficie? A ver, ahí está el problema, maestra. A ver si podemos imaginar. Tenemos el caso en que tenemos un lago, maestra,
Me decía que usted vive en la ciudad en el municipio de Atlapesco, ¿verdad? No sé si Atlapesco tiene una laguna, maestra. No, solo hay ríos. Solo creo que Huajutla está cerca. ¿Huajutla tendrá alguna laguna? No, no tiene, solo tiene albercas, creo. Albercas, uy. Entonces, a ver si pronuncio bien. Molango. Molango tiene una laguna. Sí hay. Ahí Ya. sí hay, la verdad. Entonces, imaginemos esa laguna, ¿sí? Esa laguna de Molango que mide 8 metros cuadrados, es decir, pensemos en un cuadrado de 8 por 8, perdón, no de 8 por 8, sino de 4 por 2, por ejemplo, 2 kilómetros de frente y 4 kilómetros de largo, o 4 kilómetros de frente y 2 kilómetros de fondo, algo así, ¿ok? Entonces, imaginemos esa laguna y esa laguna en la parte más baja, maestra, está detenida por un dique, por una pared. Esa pared tiene 12 metros de profundidad, ¿sí? Y entonces, fíjese, sabemos de alguna manera cuál es el valor que tiene el área, ¿verdad? Sabemos que el área es de 8 kilómetros cuadrados. Sabemos que es agua lo que contiene, ¿verdad? Y sabemos que tiene 12 metros de profundidad. Entonces, con esos datos, saber, con estos datos nosotros queremos saber cuál es la presión del agua en la base del dique y cuál es la presión a un punto que esté 3 metros abajo, ¿sí? Considerando la altura de la superficie. A ver, entonces vamos a hacer este ejercicio juntos para ir entendiendo un poco. ¿Qué datos tenemos? Entonces, tenemos 8 los kilómetros datos, de, ¿verdad? A ver, entonces vamos a ver aquí. Tenemos los siguientes datos. 8 kilómetros cuadrados. ajá, Ahora tenemos 8 kilómetros cuadrados, que es el área que es la superficie de agua, ¿verdad? Entonces, la superficie de agua es de 8 kilómetros cuadrados, ¿correcto? ¿Qué otro dato tenemos, maestra? en la profundidad de 12 metros. Tenemos la profundidad. Esta profundidad, que en este caso sería la altura, ¿verdad? Es decir, la profundidad es de 12 metros. Ujú. ¿Sabemos la densidad del agua? Un kilogramo, algo así. Ah, sí, de hecho podríamos decir que esta densidad, cuando utilizamos la unidad básica en gramos, en gramos sobre centímetros cúbicos, podríamos decir que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y cuando utilicemos el kilogramo sobre metro cúbico, podríamos decir que la densidad del agua es 1000, en este caso. Sobre metro cúbico, ¿sí? Sobre metro cúbico. Es decir, podemos usar que la densidad del agua
la densidad del agua. Vamos a ponerla en estas unidades. Entonces, la densidad del agua es justamente de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿correcto? Y ya está. Entonces, fíjese que aun cuando tenemos la superficie del agua, pareciera ser que no es completamente necesaria, ¿verdad? Pareciera ser que no es completamente necesaria por el hecho de que tenemos la densidad y la altura y también tenemos la gravedad. Y la aceleración gravitacional es justamente G, ¿se acuerdan? Como decíamos, es G, 0.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Correcto, maestra? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que usando el principio de Pascal, pues entonces, P es igual a ¿quién? La densidad del agua por gravedad por la altura. ¿Correcto? ¿Cuánto vale la densidad del agua? Pues decíamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En esta unidad, ahí está, sobre metro cúbico. Por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Un momento. Por la altura. ¿Cuánto es la altura, maestra? 12 metros. 12 metros. Y entonces, ¿cuánto es esto, por favor? Si es tan amable. 1000 por 9.81 por 12. Por favor, si es tan amable. Por 9.81. 117,720. 117,720 pascales. Ahí está. Excelente, maestra. Excelente. Muy bien. Entonces, con eso estamos contestando la primera pregunta. Entonces, observemos que para el inciso B, la manera de resolver es la misma, ¿verdad? Pero consideramos que la altura es ¿cuánto? Es tan solo 3 metros. 3 metros. Entonces observemos que podemos sustituir básicamente igual, ¿verdad, maestra? Sí. El resultado va a ser muy parecido porque entonces ahora la presión es nuevamente la densidad del agua por la gravedad, por la altura, o sea, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, pero ahora por 3 metros. Ay, escribí 43, solo por 3 metros. ¿Cuánto será eso, por favor? 29,420.
420. Ahí está. Esa es la presión en pascales. Esa es la presión en pascales. Muy bien hecho, maestra. Excelente. Entonces, observemos, por favor, que ahí nosotros podemos justamente calcular cuál es el valor de la presión que tiene que soportar el dique. ¿Sí? Esa es la presión que puede soportar el dique. ¿Para qué? Para que no se rompa. ¿Sí? Esa es la presión que el dique soporta antes de romperse. ¿Sí, maestra? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Excelente, muy bien, me da mucho gusto. Pues entonces, vamos a hacer el, un segundo ejemplo para seguir practicando. Entonces, es el ejercicio 35. Dice así nuestro ejercicio 35. Cuando un submarino se sumerge a una profundidad de 120 metros, ¿qué tan grande es la presión a la que se somete desde la superficie exterior? Mire, qué interesante este cálculo, ¿sí? Porque, bueno, es una pregunta, ¿no? Que podría ser interesante. ¿Cuál es la presión que tiene que soportar un submarino? ¿Sí? Si el submarino no soporta suficiente presión, pues puede inclusive explotar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la presión que un submarino debe de soportar justamente? Profe, Sí, para servirle. por ejemplo, eh, bueno, no sé qué fecha, pero fueron unos personajes a ver el Titanic y se fueron en un submarino pequeñito, no sé cómo se llama, pero la gente que viajaba pues ya no regresó, se fueron en un submarino. Entonces ahí no hicieron los cálculos correctos o el material era muy frágil. ¿Qué habrá pasado ahí? Sí, fíjese qué interesante esta pregunta que usted me hace, porque eso fue muy reciente y de hecho fueron unos hombres que en el mundo son considerados pues como hombres millonarios, ¿verdad? Que viajaron al Titanic, así es, para poder observar, para poder hacer algunas observaciones y quedaron en esas observaciones. En efecto, la respuesta que hubo después, maestra, fue
que el instrumento, el submarino que se utilizó, no soportó, no soportó la presión, ¿sí? No soportó la presión y explotó, ¿sí? Entonces, esto es sumamente relevante. Esto es sumamente relevante porque estamos hablando de ello, ¿sí? Estamos hablando de ello justamente. Estamos hablando de ello. Y bueno, qué interesante esta parte que usted ha citado, porque ha sucedido muy recientemente. Gracias. Y bueno, vamos a ver cómo justamente se tendría que haber calculado, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Cómo calculamos esto? Pues bueno, lo primero es que hay que entender que el submarino no está en agua dulce y la presión de agua dulce no es exactamente la misma que la presión. En lo general, podríamos decir que es parecida, pero en física, vamos a ver, maestra, que por ejemplo, la densidad eh, de agua salada es diferente a la densidad de agua dulce, ¿sí? Sí, Es diferente, por ejemplo, a la densidad de vapor de agua, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que la densidad del agua, el agua de mar, es aproximadamente, ¿sí? Es aproximadamente 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, observemos algo muy interesante. Si usted se da cuenta, la densidad de agua de mar es mayor que la densidad de agua dulce. ¿Correcto? sí, Sí, esto por un lado. Y otro dato que hay que considerar es el hecho de que la atmósfera, es decir, los gases de la atmósfera, ¿sí? Ejercen una presión sobre todos los objetos. De hecho, esta presión recibe el nombre de atmósfera, ¿sí? De atmósfera. Los gases que están en el exterior también ejercen un peso sobre nosotros, sobre todas las cosas, ¿sí? Y bueno, especialmente podríamos decir, mira, una atmósfera, que usamos una ATM, es igual, maestro, a aproximadamente 1.13 por 10 por 10 a las 5 pascales. A las 5 pascales. Y entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que la presión que debe soportar el submarino es justamente igual, pues por un lado, esta presión es justamente igual a P, es igual por un lado a la presión atmosférica
lleva el acento en la E, atmosférica, más la presión del agua. Ahí está. ¿Y esto es igual a cuánto? Pues la presión atmosférica, ya vimos, es 1.013 por 10 a las 5 pascales, más la presión del agua, ¿quién es? Pues va a ser la densidad, ¿verdad? Del agua de mar por la gravedad, por la altura. ¿Sí? ¿Vamos bien, maestro? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que justamente la presión P, vamos a insertar la ecuación, es igual a la presión atmosférica, ya sabemos cuánto es, esta es una constante, más la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1030. 36. Muy bien. Exactamente. 1030 kilogramos sobre metro cúbico por el agua de mar, perdón, esta es la densidad del agua de mar, por la gravedad, ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Sí. Por la altura. ¿A qué profundidad está? A 120 metros. Entonces, a ver, ¿esto es igual a cuánto? Esto es igual. Pues el primer término se suma, pasa igual, ¿verdad? 1.013 por 10 a las 5 pascales. Más, y el siguiente término sí se puede reescribir. ¿Cómo se reescribe este término? Pues multiplicando 1030 por 9.81 por 120. Por favor, ¿cuánto es eso, maestra? Mm. 121.251.6. A ver, perdón, voy a escribirlo aquí. Si es tan amable de repetirme. 121.251.6. Entonces, ahí está. Ahora, de hecho, todo esto, maestra, ¿cuánto nos suma? El primer término, lo voy a reescribir. Voy a escribir qué es lo que significa ese término, es decir, la presión es igual a, es por 10 a la 5, o sea que es 0,13, ahí van 3 términos, 2 términos más, pascales, ahí está. Ahí se ve claramente, ¿verdad? ¿Cuánto es? Es 101.300 pascales más 121.251.6 pascales. ¿Cuánto es esa suma, por favor?
222.551.6. 200. 222.551.6. Ahí está. Pascals. Interesante. Esa es entonces la presión que debe de soportar el submarino para estar a 120 metros de profundidad. ¿Sí? Ejercicio muy bonito, ¿verdad, maestra? Nos hace recordar a estos problemas que recientemente se han presentado. Sí. Pero eso puede cambiar, ¿verdad? En cualquier momento Si por todo lo que puede suceder, ¿no? El movimiento del agua o el calentamiento claro, del claro. agua. Qué buena pregunta. Esta presión que hemos calculado es la presión si el submarino estuviese en reposo. ¿Sí? Mm, Sí, como si pusiéramos simplemente un cilindro que va bajando poco a poco y después se detiene. Y ahí, si el submarino viaja a una determinada velocidad, este cálculo es distinto. ¿Sí? Este cálculo sería distinto. ¿Sí? sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar un ejercicio de tarea que va a ser el ejercicio 36. El ejercicio 36, que dice lo siguiente. Sí. Un bloque de aluminio pesa 25 gramos en el aire. Y la primera pregunta es, ¿cuál es su volumen? Segunda, ¿cuál será la tensión en una cuerda que sostenga el bloque cuando el bloque está totalmente sumergido en agua? Qué interesante. Y nos da un dato adicional, maestro. Nos da el dato que la densidad del aluminio es 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Bien. Es un ejercicio para pensar en casa después de la clase. Vamos, si usted está de acuerdo, a llevarnos este ejercicio de tarea. Ojalá que lo pueda intentar allá en casa, que pueda investigar algunos datos, lo que usted considere necesario para resolver este problema. Y como le ves, si nos vemos entonces el próximo martes en punto de las 6 de la tarde para seguir trabajando, maestra. Sí, está bien.